Buenos días a todos. Hoy me congratula decir que vamos a presentar por fin nuestro juego llamado Battleship. Yo soy José Luis por Domingo Brito, estudié ingeniería electrónica y me quise especializar en el IoT, concretamente en la parte de aplicación y de software, y como afición me gustan también mucho los videojuegos. Mi nombre es Esteban Ojeda Hernández, vengo de estudiar mantenimiento industrial y como pasión, entre otras muchas, siempre me ha gustado la tecnología, los videojuegos y entre ellos la programación y gracias a la oportunidad de la FULP, pues estoy aquí. Buenos días, mi nombre es Hamilton Vanegas, licenciado en ADE y he tenido bastante interés en los videojuegos y cómo a través de un código podemos desarrollar infinidad de cosas. Ahora vamos a explicarle un poco de en lo que hemos basado nuestro juego. Nuestro juego ha sido basado en esos primeros juegos que se crearon a lápiz y papel. Pero para hacer un poco de historia, el primer juego de Hundir la Flota se publicó en 1931. Fue la primera edición. Se jugaba a lápiz y papel, como ya lo he dicho anteriormente, y costaba de dos plataformas, una para el enemigo y otra para el jugador. En la versión normal, pues vemos barcos de diferentes tamaños, pero en nuestra versión solamente tenemos barcos de un solo tamaño. También tenemos diferenciadas las casillas tanto para las filas como para las columnas. En cuanto a la implementación de la lógica del juego, digamos que la parte sencilla de entender es que tenemos que seleccionar una casilla, ver si en esa casilla hay un barco o no y en función de lo que haya, pues representar bien un acierto, bien un fallo. Y eso lo hemos hecho pues de la siguiente forma. Bueno, y lo más curioso, ¿cómo funciona el juego por dentro? Bueno, en primer lugar, generamos dos tableros, uno para la máquina y otro para el usuario, y colocamos 6 barcos de forma aleatoria en cada uno de los tableros. El usuario, en primera instancia, lo que tiene que hacer es clicar en el tablero del enemigo, en el punto en donde quiera tocar, y en el caso de que no haya barco, se marcará como agua, y en el caso de que haya un barco, se marcará como hundido. Posteriormente al turno del usuario, daría lugar al turno de la máquina, en donde seleccionaría una casilla al azar. Posteriormente a eso también se verifica que no haya terminado el juego. En el caso de que uno de los dos jugadores se quede sin barco, se pierde. Si ninguna de estas condiciones se cumple, se vuelve al paso 3 y se repite el ciclo continuamente hasta que hasta que uno de los dos jugadores pierda. Y bueno, para verlo un poco en funcionamiento, vamos a enseñarlo, ¿no? Tenemos nuestra maravillosa y muy currada pantalla de inicio y el botoncito que nos lleva a la magia. Tenemos sí, un sonido de fondo, tenemos los barcos y el tablero del jugador con sus vidas representadas, el tablero del enemigo con sus vidas representadas y un rótulo que nos va a ir indicando el estado del juego, si es el turno del jugador, si es el turno del enemigo. Y vamos seleccionando casillas buscando los barcos del enemigo y el enemigo va buscando nuestros barcos de forma aleatoria. Cabe destacar también que nos hemos basado en la primera versión del juego de hundir la flota, en el que se hacía con lápiz y papel. Como se puede escuchar, tenemos efectos de sonido para cuando damos en el agua y para cuando marcamos uno de los barcos. En este caso, la máquina ha conseguido encontrar uno de nuestros barcos y como se puede ver, se actualizan las vidas de forma que van desapareciendo barquitos de aquí abajo hasta que nos quedamos sin ninguno. En el caso de que sea el jugador
el que consiga derrotar todos los barcos enemigos. Tenemos una pequeña musiquita de victoria, el rótulo nos indica que hemos ganado y nos aparece un botón que nos permite empezar una nueva partida. En el caso de que sea la máquina quien haya ganado, un sonidito nos indica que debemos probar otra vez y empezar una nueva partida. Y bueno, muy bonito se ve visualmente, o al menos eso creemos, ya que todo padre está orgulloso de su hijo, pero ¿cómo funciona por dentro? Vamos a mostrar un par de secciones del código, empezando por una que nos resulta interesante a la hora de la colocación de los barcos. Como hemos dicho, la colocación de los barcos es aleatoria, ¿vale? Y una de las reglas internas que definimos fue que ningún barco apareciera junto a otro. Esta función es la que nos permite comprobar, dada una posición, si alrededor de esa casilla o de ese punto del mapa existen más barcos. En caso de que haya más barcos, seleccionamos otra posición aleatoria. En caso de que no haya más barcos, pasamos a dejar esa casilla marcada con un barco. Bueno, la segunda función que vamos a explicar es la función que se encarga de obtener las coordenadas seleccionadas en el mapa de enemigo, es decir, pulsadas por el usuario. Lo primero que hacemos es procesar la posición tanto de X como de Y de la coordenada impuesta. Verificamos que dicha coordenada puede corresponder o no con un barco. Posteriormente, mediante un retardo, le damos paso al turno del enemigo y desactivamos el que el usuario pueda hacer clic en la casilla mediante la función deactivate attack. Como tercer código para enseñarle a ustedes, pues tenemos el que si hemos, la comprobación si le hemos dado a un barco o no. Si hemos tocado un barco, pues nos aparecerá un sonido, se reproducirá un sonido, pero tenemos que determinar si es de quién ha sido tocado el barco. Si el barco ha sido tocado el del enemigo, pues restaremos una vida, pero si es el del jugador, se le restará una vida. Luego, actualizamos la casilla, imprimimos el barco hundido y miramos a ver si queda algún barco más en el tablero. Si no hemos dado en ningún barco, pues aparecerá un sonido, reproducirá un sonido de fallo. Imprimiremos ese fallo y actualizaremos la casilla correspondiente. Bueno, aquí se puede ver en primera instancia una de las versiones tempranas del diseño, y es que tuvimos un problema curioso con el diseño, y es que habíamos planteado las casillas demasiado pequeñas y las imágenes demasiado parecidas entre sí, lo cual hacía que fuera más complicado diferenciar entre los distintos estados del tablero. Lo conseguimos solucionar, pues variando las imágenes, dándoles un poco más de contraste, haciendo el tablero un poco más grande y en fin, modificándolo para que la experiencia del usuario fuera lo más cómoda posible. Bueno, otra de las partes que también nos dificultó en el proyecto fue la parte de manejar GitHub por primera vez. Era bastante complicado enfrentarnos al manejo de las ramas, diferentes versiones, que si tú haces push, yo hago pull, entonces en qué versión estamos, si no se actualiza en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, el cambio de turno entre jugador y la máquina, debido a que muchas veces cuando cambiábamos el turno de la máquina al jugador, por ejemplo, el jugador podía seguir clicando en las casillas del mapa enemigo y evidentemente lo que teníamos que hacer era esperar a que la máquina dejase de atacar para nosotros continuar con nuestro ataque y nuestra estrategia. Otro de los problemas que nos encontramos también
tal y como teníamos nosotros estructurado el código, añadir nuevas funcionalidades se nos hacía un poco pesado, entonces tardamos bastante en añadir un botón de empezar una nueva partida con respecto al tiempo que invertimos en realizar las demás funciones. Además, las vidas de los barcos, que anteriormente se representaban como un número que iba cambiando de forma dinámica a medida que íbamos destruyendo barcos, ahora cambiaba de forma dinámica a través de imágenes. El caso es que incluso hasta cuando llegábamos a 0 vidas, el formato de la página HTML se nos cambiaba. Entonces tuvimos que apañárnoslas para que esto no ocurriese. Pues, señores, pues aquí tienen nuestras cuentas de correo en GitHub y gracias.